Bueno, hola, ¿cómo están? Este video es para los alumnos de quinto año de electrónica de la Escuela Técnica 25 Fraile Beltrán. Eh, y en esta oportunidad vamos a hacer un video para como que sirva de apoyo del material que estuve subiendo en la plataforma respecto de los puntos máximos, mínimos y de inflexión en el análisis de funciones, ¿sí? Bueno, este tema es, como siempre yo les vengo diciendo desde los alumnos que tengo del año pasado, estas operaciones que estamos viendo siempre aportan algo para el análisis de funciones. Entonces, todos los sistemas que estuvimos viendo, por ejemplo, límite, por ejemplo, ahora derivada, y después vamos a profundizar más en integrales, en algunas integrales un poco más complejas. Bueno, tenemos esos temas, nos ayudan a analizar distintos aspectos a la hora de analizar funciones. Nosotros estuvimos viendo derivadas hasta ahora. A partir de la operación de derivada aprendimos a usar la regla del L'Hopital para salvar indeterminaciones de límite. Este año no lo hicimos, pero recuerden, límite lo usamos el año pasado también para analizar funciones. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos fue eh, analizar la continuidad de una función. Con los límites se puede analizar la continuidad de una función, ¿sí? Si no llega a ser continua en algún punto, se puede clasificar. Ahora, lo que decimos con la derivada hasta ahora, estuvimos haciendo operaciones de derivada propiamente dichas para retomar la actividad y para profundizar un poco. Estuvimos levantando el nivel, haciendo operaciones de derivada un poco más profundas. Aprendimos lo que es la regla del L'Hopital para poder aplicarlas en ciertas indeterminaciones de límite, poder salvar algunas indeterminaciones de límite que hasta ahora no sabíamos cómo se salvaban, ¿sí? Y pudimos salvar indeterminaciones en casos más complejos de los que veíamos el año pasado y con los que nosotros solamente salvábamos con el método de factoreo, ¿sí? De factorización de funciones, y con eso salvábamos las indeterminaciones. Bien, el próximo tema que está relacionado con derivada es esto de averiguar puntos máximos, mínimos y inflexión en el análisis de una función, ¿sí? Cuando nosotros analizamos una función que, por ejemplo, es una curva, las funciones tienen ciertos puntos que se llaman puntos máximos o puntos mínimos, o máximos relativos o mínimos relativos, o máximos absolutos o mínimos absolutos, ¿sí? Ahora, después vamos a ver cuál es la diferencia. Nosotros con estas operaciones lo que vamos a averiguar es, por ejemplo, si son puntos máximos o mínimos. No sabemos en realidad si son absolutos o relativos, ¿sí? En los ejemplos que yo les estuve mandando, le mandé dos ejemplos de análisis, así analizando dos funciones en las cuales había que averiguar los puntos máximos y mínimos. En uno de esos casos, el primero que les mandé, era una función polinómica de grado 3, ¿sí? La función polinómica de grado 3 tenía un máximo absoluto, perdón, un máximo relativo, un mínimo relativo y un punto de inflexión. Y el otro ejemplo que le mandé era una cuadrática, eh, con el término cuadrático positivo. Entonces eso hacía que el gráfico me quede como una U hacia arriba. Entonces si me queda una U hacia arriba, va a tener el punto vértice, es un punto mínimo. Y ese punto mínimo es punto mínimo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún valor de X que esté dentro del dominio de la función que sea menor a ese. Ese es el menor de todos. En cambio, en la otra función que nosotros veíamos que era como un gráfico así, este mínimo de acá es negativo porque la función sube y después luego vuelve a bajar. Como que esa función se comporta como un mínimo, pero no es mínimo absoluto, es mínimo relativo. ¿Por qué es un mínimo? Porque cuando yo vengo analizando desde las x negativas, en ese punto la función deja de decrecer y comienza a crecer. Entonces yo ahí tengo un punto mínimo absoluto o relativo, depende del caso, ¿sí? Nosotros con el gráfico nos vamos a dar cuenta si ese mínimo o ese máximo que averiguamos es relativo o es absoluto. Y el punto de inflexión, recuerden, es ese punto en donde la función cambia la concavidad.
el primer ejemplo que yo les había dado, que era la función de grado 3, la polinómica de grado 3, que hacía esto y esto, en el medio, ¿sí? Acá, en el medio, tenía un punto de inflexión. ¿Qué quería decir eso? Esa es la parte donde acá la función es cóncava hacia abajo, y acá comienza a ser cóncava hacia arriba. En este punto de acá, este punto ahí, es el punto de inflexión. Cambia la concavidad de la función, o convexidad también se podría llamar, ¿sí? Convexa hacia arriba y convexa hacia abajo. Cambia la convexidad o cambia la concavidad, es lo mismo. Miren, ¿no? Desde el punto de vista que quieran. Ese es el punto de inflexión. Bueno, entonces, primero, yo lo último que les pasé fue como una especie de machete, una especie de resumen. Ahora que sabemos de qué se trata, si ustedes vieron los que yo les estuve mandando, les voy a compartir vamos a ver los archivos que les mandé, los voy a compartir acá en el video, y vamos a ir viendo de qué se trata. Este machete, puntos máximos, mínimos y punto de inflexión, como siempre, yo les recomiendo tenerlo anotado detrás de la tabla de derivadas, ¿sí? Esa tabla que le fuimos agregando tantas cosas y la fuimos nutriendo de nuestros pequeños machetes durante el año pasado. Bueno, la vamos a seguir nutriendo, ¿sí? Esta es una de las otras cosas que le vamos a agregar. Es un poquito más largo. Si ven que ya a la otra no les entra más nada porque le agregaron un montón de cosas, bueno, si quieren impriman esto y abróchense o la copian en una hoja y la abrochan a la tabla de derivadas, ¿sí? Bueno, esto tiene una serie de pasos, ¿sí? Que son siempre los mismos. Yo lo que voy a hacer con la función, mediante la derivada, es, mira, acá están. Así como dice, estos son los pasos que ustedes tienen que seguir siempre. Si ustedes siguen estos pasos, no deberían tener problema. El problema es la complejidad de lo que dicen los pasos que yo tengo que hacer, porque depende de la complejidad de la función. No, algunas me van a traer menos trabajo, otras me van a traer más trabajo. Por ejemplo, dice, en primer en primer lugar obtendremos la derivada de f de x, ¿sí? Es decir, f' de x, la primera derivada. Bueno, entonces yo tengo una función, la derivo. Luego, en el segundo paso, lo que voy a hacer es igualar a cero esa función derivada que acabo de obtener. Si yo le igualo a cero, me va a quedar una ecuación para resolver. Entonces, de ahí depende de cómo es la ecuación que me queda. Si yo tengo, por ejemplo, como el primer ejemplo, que era un polinomio de grado 3, cuando lo derivo me queda un polinomio de grado 2, baja un grado, ¿verdad? Entonces, cuando baja ese grado, me va a quedar una cuadrática. Cuando igualo a cero a eso, me queda una ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelvo una ecuación cuadrática? Bueno, con la regla de la ecuación cuadrática que nosotros conocemos, esa que decía x1, x2 es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a, ¿sí? Esa era con eso puedo llegar a obtener o sea, como es una ecuación cuadrática, puedo llegar a tener dos resultados, uno o ninguno, ¿sí? Bueno, entonces con esa regla puedo obtener ahí el resultado de esa ecuación. El resultado de esa ecuación, que depende de vuelta qué tipo de función sea, de ahí voy a obtener los puntos críticos, ¿sí? Puedo obtener un punto crítico, dos puntos críticos, tres puntos, depende del grado de la función que me quede derivada, ¿sí? Bien, entonces ahí lo único que sé son puntos críticos. Todavía no sé si esos puntos van a ser puntos máximos, puntos mínimos, inflexión, no lo sé. Por eso todavía le llamamos críticos. Entonces luego, en el tercer paso, lo que hacemos es hacer la derivada segunda. Es decir, la función que obtuvimos en el paso 2, la vuelvo a derivar, ¿sí? Obviamente me va a bajar otro grado más la función, ¿no? Como la volví a derivar, si es una función polinómica, entonces me baja otro grado, ¿sí? Y después lo que hago es, le aplico esa segunda derivada, ven como dice acá, a los puntos críticos. Es decir, voy a hacer, acá abajo está el ejemplo, ¿sí? Voy a hacer f2' aplicada a x1, voy a obtener un número acá, ¿sí? Bueno, de este número que me aparece acá, ven que yo puse solo negativo y solo positivo. Bueno, ¿por qué? Porque en realidad no me va a interesar el valor numérico de esta operación que acabo de hacer acá. Lo único que me va a interesar es su signo. Si su signo es negativo, entonces este x que yo acabo de sacar, uno de mis puntos críticos, este x1, sería la coordenada x del punto máximo.
En el caso que sea negativo. Si es negativo, es un máximo. Si es positivo, es un mínimo. ¿Sí? Es al revés de lo que me diría la razón. Negativo es un máximo, positivo es un mínimo. Pero ojo, ese X que yo estoy diciendo, este es el punto crítico, a ver, es un máximo por este comportamiento, o este es un mínimo por este comportamiento, ojo, porque es solo la coordenada X del punto mínimo, o solo la coordenada X del punto máximo. Como es un punto, justamente, nos están faltando las coordenadas Y, que las voy a averiguar después a lo último. ¿Sí? Bien, después, para averiguar si la función tiene un punto de inflexión, se debe igualar a 0 la segunda derivada. Recuerden que hasta ahora la segunda derivada, para lo único que lo usamos fue para aplicarle el valor x1 y ver si me da negativo, o para aplicarle el x2 y ver si me da negativo o positivo. Y de ahí razonar si x1 es máximo o mínimo. ¿Sí? Pero eso fue todo lo que hicimos con la derivada segunda. Ahora, lo que vamos a hacer con la derivada segunda es igualarla a 0. ¿Sí? Y de esa ecuación me va a surgir otra vez un valor x, o 2, o 3, no sé, depende de la función. Entonces, ese valor x que yo voy a obtener sería la coordenada x del punto de inflexión. ¿Sí? ¿Ven? Acá está. El punto de inflexión le llamé INF, tiene como coordenada x, INF, y como coordenada y, que no la tengo tampoco. ¿Ven? Entonces, como sexto y último paso, lo que voy a hacer, ¿qué es? A ver, nosotros averiguamos hasta ahora que x1, por ejemplo, es un punto máximo, que x2 es un punto mínimo. Perdón, es la coordenada x del punto máximo x1, x2 es la coordenada x del punto mínimo, y xinf es la coordenada x del punto de inflexión. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esos puntos que yo estoy hablando de mínimo, máximo y de inflexión, son puntos referidos a la función original, porque lo que estamos haciendo con esta operación es, es analizar la función primitiva, la que yo tenía al principio, la que tenía sin derivar, ¿sí? Todas las otras que vienen después son operaciones que yo hago sobre esa operación primitiva, sobre la función primitiva, y la estoy analizando. Entonces, lo que yo acabo de obtener son coordenadas x del punto máximo, mínimo y de inflexión de esa primera función, ¿sí? De la primera que tenía antes de derivar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplico f de x1, ¿sí? Es decir, la función primitiva, se la aplico a esta x1 que yo averigüé con este método. Y ahí voy a obtener, al reemplazar los valores numéricos, voy a obtener el valor de I1. Y ahí puedo completar la coordenada entera del punto máximo, en este caso, porque x1 era la coordenada x del punto máximo. Después voy a hacer lo mismo con x2, entonces completo la coordenada del punto mínimo, y después hago lo mismo con x de inflexión y voy a hacer la coordenada y del punto de inflexión. Bueno, esto es el machete que ustedes tienen que tener y es el que vamos a usar siempre. Vamos a la parte A. En la parte A yo les había puesto un ejemplo que es un polinomio de grado 3, polinomio incompleto, ¿sí? Que es 3x cubo menos 4x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Primer paso, bueno, lo derivamos. Cuando lo derivamos, ojo, no se olviden que nosotros estamos analizando esta función. La función 3x cubo menos 4x cuadrado, queremos averiguar si tiene punto máximo, mínimo y inflexión para poder, y después la vamos a graficar. Con solamente esos valores, vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿sí? A los efectos de entender este tema. Entonces, lo primero que hacemos es hacer la primera derivada. Cuando hago la primera derivada, de 3x cubo sería 3 por 3, 9x cuadrado, menos, y la derivada de 4x cuadrado es 8x, ¿sí? Luego, ¿qué hacemos? Es decir, el segundo paso era la primera derivada, que esa es la que acabo de averiguar acá, ¿sí? La igualo a 0, ¿sí? Que es lo que puse acá, miren. La igualo a 0. ¿Qué pasa? Cuando yo la igualo a 0, me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Una ecuación cuadrática, en donde donde A sería 9, en donde B, ¿sí? A sería este valor de acá, 9, B sería este, menos 8, y C sería 0, ¿verdad? Porque C sería el término independiente
y no tiene nada, así que C sería 0. Bien, entonces de acá obtengo la ecuación cuadrática. Resuelvo la ecuación cuadrática. Y me queda menos b, que sería menos 8. O sea, menos 8 me queda más 8. Acá lo ven. Más 8. Más menos raíz cuadrada de. Bueno, el cuadrado este acá está de más, ¿no? No hace falta que esté, pero no importa. Bueno. Después tenemos b cuadrado, es decir, menos 8 al cuadrado. Menos 4 por a, que es 9, por c, que es 0. O sea que, culpa de este 0, todo esto que está acá se me va. ¿Verdad? Bien. Entonces yo acá me va a quedar la raíz cuadrada, entonces, de menos 8 al cuadrado, voy a obtener, ¿sí?, 8, por lo cual me queda, el de acá es este 8 de acá adelante, más menos 8, ¿sí? Más menos 8. A ver, acá hay una situación. Si yo tengo raíz cuadrada y menos 8 al cuadrado, esto también, recuerden que esto, el resultado de esto es el módulo de 8, ¿sí? Es decir, más y menos 8, cualquiera de los dos. Pero ¿qué pasa? Como la operación yo tengo que hacer esto, más y menos ese valor que me acaba de dar, es lo mismo. Me va a quedar 8 más 8 y 8 menos 8. O 8 menos 8 y 8 más 8. Es lo mismo, ¿sí? Entonces tomo el resultado positivo. Podría tomar el negativo, me va a dar lo mismo. ¿Está bien? Todo sobre 2 por A. Y bueno, y ahí resuelvo. Cuando resuelvo ahí, tengo 8 menos 8 sobre 18 me da 0, que es este que está acá, sería x1. Y después tenés 8 más 8 sobre 18. ¿Sí? 8 más 8 sería 16 sobre 18. Ambos lo divido por 2, me queda 8 novenos. ¿Sí? Entonces, yo ahí son dos puntos que acabo de obtener. x1 sería 0 y x2 sería 8 novenos. Estos serían entonces los correspondientes coordenadas x de los puntos máximos y mínimos de la función. Yo acá lo puse muy seguro esto, todavía no lo sé, porque esto depende de ahora cuando yo los pase en el otro paso, vea qué pasó con cada uno de ellos. ¿Sí? Sí, o sea, tengo que usar estos dos valores. Por ahora, estos puntos se llaman puntos críticos. ¿Sí? Por ahora son puntos críticos. Todavía no sé qué son. Bien. ¿Qué hago como tercer paso? Obtengo la segunda derivada. Es decir, a la función 9x al cuadrado menos 8 la vuelvo a derivar. Como resultado me da 18x menos 8. Bien. Ahora, una vez que tengo esto, acá esta función la aplico a los dos puntos críticos que acabo de obtener antes. Es decir, hago f segunda derivada de 0 y f segunda derivada de 8 novenos. ¿Sí? Entonces me va a quedar, en el primer caso, 18 por 0 menos 8, y en el segundo caso, 18 por 8 novenos menos 8. ¿Está bien? En el primer caso, el resultado va a ser menos 8. ¿Me importa cuál es el número de acá? No, solo me importa su signo. ¿Sí? Entonces, como al aplicarle la segunda derivada a 0, me queda un número negativo, este valor, este punto crítico 0, sé que es entonces un máximo. X igual a 0 sería la coordenada X de un punto máximo. ¿Está bien? En cambio, cuando hago la otra operación, este primer término me da 16, cuando hago 16 menos 8 me da 8 positivo. ¿Sí? ¿Me interesa de vuelta? ¿Me interesa el 8? No, me interesa su signo. Su signo es positivo. Entonces, como es positivo el resultado de esa operación, esta x, que es igual a 8 novenos, es la coordenada x de un punto mínimo. ¿Por qué? Porque dio positivo. Y esta coordenada x igual a 0 es la coordenada x de un punto máximo. ¿Por qué? Porque dio negativo. ¿Sí? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es averiguar si tiene punto de inflexión. Entonces, para averiguar si tiene punto de inflexión, lo que hay que hacer es igualar a 0 la derivada segunda. Esta derivada segunda que la obtuvimos en el tercer paso, ¿sí? O en el paso C, lo mismo,
la igualamos a 0. Me va a quedar 18x menos 8, ¿sí? La igualamos a 0. Acá está la operación. ¿Y qué hago? Bueno, lo que hago ahora es despejar la x. Me queda una ecuación de grado 1 acá. Me pasa el 8 sumando y el 18 dividiendo. Esto me queda 4 novenos. Bien, esta x, que es igual a 4 novenos, en realidad es la coordenada x del punto de inflexión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos al final, como último paso? Lo que vamos a hacer es aplicar la función original, es decir, la primitiva, se la vamos a aplicar a 0, se la vamos a aplicar a 8 novenos, y se la vamos a aplicar a 4 novenos. ¿Por qué? Porque 0 es la coordenada x del máximo, porque 8 novenos es la coordenada x del punto mínimo, y porque 4 novenos es la coordenada x del punto de inflexión. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Bien. Cuando nosotros esto lo reemplazamos en la función, me va a dar, este me da 0, ¿en qué función? De vuelta, en la de arriba, en esta función. Si yo hago f de 0 acá, me va a quedar 3 por 0, menos 4 por 0, todo 0. ¿Sí? Es esto que está acá, 0, ¿ven? Si hago lo mismo con 8 novenos, bueno, si hacemos la cuenta, me da menos 1,05. Y si hago lo mismo con 4 novenos, me da menos 0,53. ¿Está bien? Bien, eso lo vamos a llevar a un gráfico. Vamos con el punto máximo. Dice que 0, 0, 0 es un punto máximo, es decir, acá lo ven, punto máximo. Punto mínimo es 8 novenos menos 1,05. 8 novenos menos 1,05. Está acá, es el mínimo este que está acá. ¿Sí? Acá está el máximo, acá está el mínimo. Bien. Y el punto de inflexión es este punto C que vemos acá, ¿sí? Este punto C, que tiene coordenadas 4 novenos menos 0,53. Fíjense que en este punto, acá la función está siendo cóncava hacia abajo, y en el punto C cambia y empieza a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, así es como hacemos un gráfico aproximado de lo que sucede con la función. Y una cosa más, acá es donde se nota lo que les decía, si un punto es máximo absoluto o si un punto es mínimo absoluto o relativo. En este caso son relativos, porque fíjense, el punto máximo 0, si bien se comporta como un punto máximo, porque viene creciendo y a partir de este punto A la función empieza a decrecer, eso es un comportamiento como un punto máximo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ven a la derecha, luego de que hace esta vuelta, baja y vuelve a subir, hay puntos acá en I que son mayores que él. Entonces no es el máximo absoluto, es un máximo relativo. Se dice que es relativo. Y con el punto mínimo pasa lo mismo. Es un punto mínimo relativo. Porque fíjense que la función toma valores menores a 1,05, ¿sí? Para abajo tienen unos valores. O sea que este no es un mínimo mínimo absoluto, es relativo. ¿Está bien? En el otro ejemplo que tenemos, en una cuadrática, ahí sí, el punto que vamos a averiguar es un punto que es relativo. Vamos a verlo. Dice, en la ocasión anterior obtuvimos puntos máximos, mínimos y relativos y punto de inflexión de una función polinómica de grado 3. En esta ocasión veremos con el mismo método cómo encontrar un punto máximo o mínimo de una función cuadrática. Claro, una función cuadrática, ustedes piensen en el gráfico. Una función cuadrática hay dos opciones. O es una U o es una U hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, si es una U hacia arriba, va a tener un punto mínimo. Solamente. ¿Va a tener punto máximo? No, porque luego sigue hacia infinito. ¿Tiene punto de inflexión? No, tampoco, porque siempre es cóncava hacia arriba y no cambia su concavidad o convexidad en ningún momento. ¿Sí? Entonces, esa es una. O tiene un mínimo absoluto y nada más, o tiene un máximo absoluto, que es el otro caso, cuando es para abajo, cuando A es negativa. Entonces, ahí va a tener un punto máximo, ¿sí? Y es absoluto ese punto máximo. No es relativo, es absoluto. ¿Tiene punto de inflexión? No, porque no cambia su concavidad. ¿Está bien? Entonces vamos a ver este ejemplo. Si tenemos una función cuadrática de esta forma, ¿sí? Y el signo de A es positivo, el gráfico tendría una forma de U, con lo cual el vértice de la misma sería un mínimo.
En cambio, si sería al revés, esto es lo que le decía, A es negativo, la función tendría como un vértice, un máximo. Bien, entonces, fíjense, yo acá hice al revés, puse el gráfico para que entiendan a qué apuntamos con esto. A continuación utilizaremos el mismo método utilizando derivada para tener el punto máximo mínimo según corresponde. Nosotros, ¿qué sabíamos hacer? Con la cuadrática, había una formulita que era menos b sobre 2 por a, obteníamos la coordenada x de este punto vértice, ¿sí? O, lo que era lo mismo, el eje de simetría, ¿sí? Bien, fíjense acá yo tengo la función 2x cuadrado menos 4x más 4. Voy a obtener este punto mínimo que es 1, 2. Este punto mínimo es lo que nosotros buscábamos como vértice cuando analizábamos la función cuadrática y no sabíamos hacer derivada. Entonces, digo, a ver, yo quiero saber este punto cuál es el vértice. Y no me acuerdo la formulita del vértice. Lo que puedo hacer es agarrar la función, utilizar este método de derivada y ver cuál es el punto mínimo. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ven, acá les puse que si observamos bien el gráfico, la función solo tendría un punto mínimo, absoluto en este caso, con coordenadas 1, 2. Pero con nuestro método vamos a verificarlo. Bien. Entonces, en primer lugar, hacemos la primera derivada. Si la función es 2x cuadrado menos 4x más 4, la derivada me va a quedar 4x menos 4. ¿Sí? Y luego, como segundo paso, ¿qué hacemos? La igualamos a 0. ¿Ven? Acá, la igualamos a 0. ¿Sí? Luego, al igualarla a 0, nos va a quedar una ecuación de grado 1. Y despejamos. Entonces me queda, este pasa sumando, este pasa dividiendo, x igual a 1. Es el resultado. ¿Bien? Que es lo que nosotros hasta ahora veníamos esperando. Entonces, con esto podemos decir que este valor x1 es un punto crítico. Y sería la coordenada x correspondiente al punto máximo o mínimo de la función, porque hasta ahora no sabemos qué es. Sabemos que es un punto crítico. Bien, con el siguiente paso lo vamos a descubrir. Entonces, hacemos la segunda derivada. La segunda derivada de 4x menos 4, la primera derivada de 4x menos 4, la vuelvo a derivar, me queda 4. ¿Sí? Es decir, una función constante. Con lo cual, cuando yo le aplique a esta función 1, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar 4 porque es una función constante. Le ponga lo que le ponga yo acá, siempre me va a dar 4, porque es función constante, ¿sí? Ven, acá le puse, aplicamos f segunda de x al punto crítico x, si el resultado es mayor a 0, o sea positivo, es un punto mínimo. En cambio, si es menor a 0, o sea negativo, es un punto máximo. Bien, cuando yo hago esto me da 4, ¿sí? De vuelta, ¿me importa el resultado? No, me importa el signo. El signo es positivo. Entonces, como es positivo, x1 es un mínimo. Puse, notar que como la derivada segunda es una constante, siempre va a dar 4 como resultado. Bien, ahora, para asegurarnos que la función no tiene punto de inflexión, como esperamos esto no tiene punto de inflexión porque es una cuadrática, debemos igualar a 0 la segunda derivada, y resolvemos la ecuación. ¿Qué pasa? La segunda derivada es 4, es esta constante. Si yo 4 le igualo a 0, me queda algo que no tiene resultado. 0 es igual a 4, no es verdad. Entonces, por lo tanto, como lo esperábamos, la función no tiene punto de inflexión, ya que nunca cambia su concavidad, siempre es cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Finalmente aplicamos la función al valor obtenido para obtener la coordenada y correspondiente. Nosotros, ¿se acuerdan? Nuestra función original, ¿cuál era? La primitiva. 2x al cuadrado menos 4 por x más 4. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo es que 1 es la coordenada x de ese punto mínimo, lo pongo acá y hago la cuenta. ¿Sí? Hago 2 por 1, 2, 4 por 1, 4 y 4. O sea, me queda 2 menos 4 más 4 que es igual a 2. ¿Sí? El punto mínimo, entonces me quedaría como 1, que es el primero que averiguamos al principio, que fue el punto crítico, cuando lo averiguamos como punto crítico, y el 2, que es el que acabamos de sacar de acá. Entonces, punto mínimo es 1, 2, que es como esperábamos que vimos en el gráfico, lo volví a repetir acá el gráfico de la función, y es como esperábamos que nos quede. Bueno, hasta acá llegamos entonces con este video. Les voy a pasar después algunos ejercicios para practicar y seguramente haremos como la otra vez con algunos ejercicios para entregar e ir evaluando cómo vinimos hasta ahora. Así que bueno, como siempre, cualquier duda lo ponen acá abajo o
o me mandan, si prefieren, por mensaje directo, bueno, como quieran. Saben que no hay ningún problema y en cuanto pueda, si no les contesto de inmediato porque estoy ocupado con alguna otra cosa, pero trato de enseguida de lo más rápido posible siempre de contestar. Así que bueno, estamos en contacto y nos vemos pronto. Hasta luego.